En ocasiones es necesario numerar una lista de puntos importantes. Por ejemplo, numerar las actividades de un proceso productivo de una industria alimentaria. Por tal motivo, voy a mostrar cómo crear una lista numerada en Word 2021 de manera manual y automáticamente, cómo elegir otro formato de numeración, cómo quitar la numeración de una lista si el orden no es importante, cómo cambiar de nivel de lista, cómo comenzar una lista numerada con un número diferente y cómo cambiar la fuente, el tamaño de fuente y el color de fuente de los números de una lista y demás. Para comenzar a crear una lista numerada de manera manual, ubicamos el cursor en aquella área donde queremos empezar. Escribimos 1, un punto, un espacio y un poco de texto. Escribo la primera actividad de un proceso de producción de chifle, abastecido de plátano verde. Un punto final y presionamos Enter. Escribimos 2, un punto, un espacio y agregamos texto. Escribo la segunda actividad, precocinado de plátano verde. Un punto final y así sucesivamente. Para quitar la numeración de una lista creada manualmente, ubicamos el cursor antes de la primera palabra de una línea y presionamos la tecla del 3 veces. 1, 2, 3. También borro el primer índice numérico y la lista. En la manera automáticamente. Asimismo, ubicamos el cursor en aquella área donde queremos empezar a crear la lista numerada. Pero ahora, hacemos clic izquierdo en el botón numeración que está en el grupo párrafo de la pestaña inicio. Aparece automáticamente el primer índice numérico para escribir un texto. Escribo operación de proceso 1. Un punto final y presionamos Enter al final de la línea y así sucesivamente. Selecciono esta lista numerada y el espacio que hay debajo y borro. Otra manera automáticamente para crear una lista numerada implica haber escrito una lista de líneas o párrafos que deseamos destacar con un índice numérico. Seleccionamos la lista. Asimismo, hacemos clic izquierdo en el botón numeración. De esta manera podemos completar rápidamente la numeración de una lista. Si hacemos clic derecho en la lista seleccionada, también podemos utilizar el botón numeración que está en la minibarra de herramientas. Este botón de aquí. Si notamos que el orden no es importante en una lista, podemos quitar numeración de líneas en Word. Una vez que la lista está seleccionada, hacemos clic izquierdo en el botón numeración. Presionamos Control más Z para deshacer número predeterminado. Otra manera de quitar la numeración de una lista que está seleccionada, hacemos clic izquierdo en la flecha del botón numeración para abrir las listas de opciones de numeración y elegimos ninguna. O si queremos cambiar el formato de numeración de una lista, aquí elegimos un formato de numeración. Elijo una lista ordenada por letras. También podemos quitar numeración o cambiar el formato de numeración de una lista seleccionada utilizando el teclado. Presionamos las teclas Alt más O más IN. Y con las teclas de dirección elegimos ninguna u otro formato de numeración y presionamos Enter. Si queremos quitar la numeración de ciertas líneas, hay dos maneras. La primera manera, seleccionamos la primera línea. Selecciono la línea número 2, llenado de la tolva báscula.
Mantenemos presionado la tecla Control y seleccionamos la siguiente línea. Selecciono la línea número 5, adición de aceite. Dejamos de presionar la tecla Control para ya no seguir seleccionando más líneas y hacemos clic izquierdo en el botón numeración. Presionamos Control más Z para deshacer. La segunda manera, ubicamos el cursor al comienzo de una línea. Ubico el cursor al comienzo de la línea número 2. Y presionamos la tecla Del. Realizo lo mismo con la línea número 5. Presiono la tecla Control más Z. 1, 2 veces para deshacer. Si vamos a incluir un número intermedio que se reajuste automáticamente a la numeración, ubicamos el cursor al comienzo de una línea. Ubico el cursor al comienzo de la línea número 7. Y presionamos Enter. O ubicamos el cursor al final de una línea. Ubico el cursor al final de la línea número 4. Y presionamos Enter. Presionamos Control más Z para deshacer. 1, 2. ¿Qué pasa si pegamos una lista numerada debajo de otra lista numerada? Seleccionamos una lista numerada. Selecciono esta lista numerada. Copiamos Control más C. Ubicamos el cursor al final de la última línea. O presionamos Enter. Pegamos Control más V. Se forma una sola lista numerada y al final aparece otro índice numérico para escribir más texto, pero queremos terminar la lista numerada. Entonces, hacemos clic izquierdo en el botón numeración o presionamos Enter para que la numeración se desactive. Presiono Control más Z para deshacer. 1, 2, 3. Si ubicamos el cursor al final de la última línea de una lista numerada y presionamos 2 veces Enter, 1, 2, pegamos Control más V. Asimismo se crea una sola lista numerada, pero al final de la lista numerada ya no aparece otro índice numérico. Presiono Control más Z para deshacer. Y si presionamos la tecla Enter 3 veces al final de la última línea de una lista numerada, 1, 2, 3, pegamos Control más V, queda un espacio entre las listas numeradas. Las podemos unir para que formen una sola lista numerada. Ubicamos el cursor al comienzo del primer índice numérico de la lista numerada que está debajo. Presionamos la tecla Del. 1, 2, 3, 4, hasta que se sitúe al final de la última línea de la lista numerada de arriba y presionamos Enter. Presiono Control más Z para deshacer. La lista numerada que está debajo, la numeración es continua. Si queremos reiniciar en 1 la lista numerada, hacemos clic derecho en el primer índice numérico y elegimos reiniciar en 1. Y si queremos que la numeración continúe, asimismo hacemos clic derecho en el primer índice numérico. Pero ahora elegimos continuar numeración. Borro la lista numérica que está debajo. Para cambiar nivel de lista en Word hay dos maneras. La primera manera, seleccionamos una lista numerada, pero desde el segundo índice numérico. Esta selección es nivel 1. Hacemos clic izquierdo en el botón aumentar sangría para cambiar al nivel 2. Y así sucesivamente. Nivel 3, nivel 4, nivel 5, nivel 6, nivel 7, nivel 8 y nivel 9. Y si hacemos clic izquierdo en el botón disminuir sangría, regresamos al nivel anterior, el nivel 8. Regreso al nivel 7, nivel 6,
nivel 5, nivel 4, nivel 3, nivel 2 y nivel 1. También, para cambiar al siguiente nivel, podemos presionar la tecla Tab. Nivel 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 y nivel 9. Otra manera de cambiar nivel a una lista numerada. Una vez que la lista está seleccionada, hacemos clic izquierdo en la flecha del botón numeración y nos situamos en cambiar nivel de lista. Aquí aparecen los 9 niveles. Elegimos un nivel. Elijo el nivel 5. Presiono Control más Z para deshacer. Esta misma manera de cambiar nivel de lista en Word la podemos hacer con el teclado. Presionamos Alt más O más y N. Presionamos la tecla C. Y con las teclas de dirección elegimos un nivel. Elijo el nivel 6. Y presionamos Enter. Presiono Control más Z para deshacer. Si queremos que una lista numerada comience con un número diferente, hacemos clic izquierdo en el primer índice numérico. Luego clic izquierdo en la flecha del botón numeración. Y elegimos establecer valor de numeración. Se abre la ventana de establecer valor de numeración. En la opción establecer valor en, hacemos clic izquierdo en la flecha abajo para disminuir número o flecha arriba para aumentar número. También podemos seleccionar el número y escribir cualquier número o ubicar el cursor al final del número. Pulsar la tecla del para borrar y escribir un número. Debajo está la vista previa, el número 14 y un punto, y elegimos aceptar. Presiono Control más Z para deshacer. Otra manera para que una lista numerada comience con otro número. Asimismo hacemos clic izquierdo en el primer índice numérico. Pero ahora utilizamos el teclado. Presionamos Alt más O más y N. Presionamos de nuevo la tecla N. Presionamos la flecha a la derecha que está en las teclas de dirección. Presionamos la tecla del para borrar el número. Y escribimos un número. Escribo el número 10. También podemos presionar la tecla Tab hasta que se seleccione el número. Escribimos un número. Escribo el número 17. Y presionamos Enter. Si queremos cambiar la fuente de los números de una lista, hacemos clic izquierdo en cualquier índice numérico. Presionamos en el teclado Alt más O más FU. Presionamos la flecha abajo. Y elegimos un tipo de fuente. Elijo una fuente al azar. Y presionamos Enter para cambiar el tamaño de fuente de los números. Una vez que están seleccionados dichos números, presionamos las teclas Alt más O más TA. Presionamos la flecha abajo y con la misma flecha elegimos el tamaño. Elijo el número 16 y presionamos Enter para cambiar el color de fuente de los números de una lista. Asimismo, una vez que están seleccionados los números, presionamos Alt más O, pero ahora de O. Y con las teclas de dirección elegimos un color. Elijo el color verde. También podemos aplicar estilos de fuente. Negrita, presionamos Control más N. Cursiva, Control más K. Subrayado, Control más S. Además, podemos abrir la ventana fuente, Control más M.
Elegir otro estilo de subrayado. Elegir un color de subrayado. Aplicar tachado. Quitar tachado. Doble tachado. Superíndice. Subíndice. Versalitas. Mayúsculas. Y oculto. Elegimos aceptar. Bueno, mi nombre es Jerry Rodríguez. Si te gustó el vídeo puedes darle like, compartir, comentar. Puedes darle un super gracias. Y te invito a que te suscribas a mi canal. Gracias.